Ese es uno de los problemas que tenemos en el codebase, que como estamos usando primitivos y estamos usando argumentos sin nombres o no estamos pasando un objeto, pues no sabemos cuál de todos estos es. Entonces, yo me sé de memoria cuáles son, en realidad. Ujú. Yo me sé cuáles son de memoria, ¿no? Pero el problema es para un programador que no está familiarizado con el codebase, pues básicamente es un poquito de prueba y error porque el código no te dice cuál es cuál. Entonces, en el primer par de comillas vamos a agregar 100. Entonces es ir No probando. sabemos, a ver, aquí no sabemos cuál es cuál. Estamos como tanteando el agua. Puede que yo lo sepa, pero puede que no. ¿Ok? Ok. Ahora, es más, ve el código mejor para no tener que estar tanteando. Entonces, el primero es shipping constraints, de manera que lo que sea que hayamos pasado no es eso, ¿no? Shipping constraints no representa un decimal, representa una serie de estados separados por coma. Entonces vamos de nuevo a la prueba y en lugar de pasarle 100 como el primer string, vamos a pasarle AZ, TX. ¿Ok? Esto de nuevo no tiene mucho sentido. ¿Qué demonios es un shipping constraints? ¿Por qué lo representamos con un string separado por comas? Son cosas que eventualmente van a tener sentido, pero por desgracia el código no lo refleja. Que esos son uno de los desafíos que estamos enfrentando hoy en día. ¿Cómo funciona? ¿Qué representa? Todo está en mi cabeza. O sea, claro, yo sé por qué tiene sentido esa decisión. El problema es que si un programador nuevo llega, no tiene el contexto. En lugar de que vaya y me pregunte a mí, oye, ¿por qué esto es así? El código debería de gritarlo. El código debería decirte explícitamente por qué un A, Z, TX. Eso es algo, de nuevo, sobre lo cual vamos a ir trabajando poco a poco. Qué raro. No tanto. Es que pensé que como era mínimo sería pues menor. Es que, claro, es que ese es el detalle, ¿no? Tú estás asumiendo algo porque no tienes el contexto. Y de Ajá. nuevo, el código no te dice el contexto. Entonces, la Tiene forma en la razón. que funciona es, hay un mínimo que debe cubrir el tamaño de la orden, ¿ok? Ajá. Y el overnight shipping y el ground shipping básicamente es si tú compras al menos, por ejemplo, $100, el envío es por tierra. El envío por tierra tarda al menos 24 horas. El ground shipping. El overnight shipping básicamente lo que hace es que se envía el pedido en la noche y llega en el día, en la mañana. ¿No? Entonces el envío es casi casi de 24 horas, menos de 24 horas, ¿no? Y Ok. entonces hay una serie de reglas implícitas que también al mismo tiempo son contradictorias, porque hay compradores, hay vendedores que, por ejemplo, para que te lo envíen por overnight durante la noche y te llegue en la mañana siguiente, tienes que comprar cierta cantidad. Y para Ujú. que te lo envíen por ejemplo, por ground shipping, y el envío sea gratuito, tienes que tener cierta cantidad, ¿no? Digamos 100. Entonces, si quieres que te lo envíen por la noche, tienes que gastar 300. Y si quieres que te lo envíen por tierra y que el envío sea gratuito, tienes que comprar al menos 100. Y entonces hay una tercera regla que a veces es contradictoria o que entra en conflicto con estas dos reglas y es que hay vendedores que, por ejemplo, solo te van a aceptar una orden siempre y cuando, por ejemplo, sean $200. Entonces hay como estas reglas que entran en conflicto, pero el código no te lo explica. De nuevo, yo Claro. tengo, yo tengo que hacer toda esta explicación y entonces el problema es, ok, ¿cómo se comporta? ¿Cómo se comporta, por ejemplo, si tuvieras una orden mínima de 100, pero el ground shipping gratuito fuera de 200 y el overnight shipping fuera de 300? Pues que mientras cumplas el mínimo, Ajá. mientras cumplas el mínimo, que sería de 100, la orden va a proceder, pero el envío no va a ser gratuito. Pero jamás vas a alcanzar tampoco overnight shipping. Siempre te vas a quedar con ese mínimo, siempre vas a alcanzar ground shipping con un costo extra. Y entonces hay vendedores que siempre ponen el mínimo de la orden por encima de lo que sería el ground shipping gratuito. Entonces, nunca se va a dar el escenario en ciertos vendedores en el que te cobren el envío, por la forma en la que estas tres reglas interactúan. De nuevo, todo esto está en mi cabeza, no está en el código. El código no te lo explica. En el código no existe el concepto de envío gratuito por tierra ni envío por tierra con costo extra. Todo está en mi cabeza. Entonces, parte de la tarea que vamos a estar haciendo las próximas semanas es básicamente tomar todos estos conceptos de cómo funciona el negocio que están en mi cabeza y bajarlos para que estén en el código.